Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche en esta nueva emisión de Largo Aliento, donde continuamos con este esfuerzo por entender mejor cómo se fue construyendo lo que hoy tenemos. Pero pues hoy quiero empezar con algunos temas de orden. Primero, un par de errores que he tenido, uno en cada una de las dos emisiones pasadas. Hace 2 semanas se me ocurrió decir que Ramsés formaba parte del Reino Medio de Egipto. Es una tontería. Está a la mitad del Reino Nuevo, si acaso. Pero bueno, me equivoqué. Y lo mismo ocurrió la semana pasada cuando al referirme a los emperadores que llegan al poder en Roma a partir del 69, dije Diocleciano, Tito y Domiciano. No, Diocleciano es otro. El papá de Tito y Domiciano es Vespasiano. Entonces, bueno, errores que le pido disculpas. Segunda cosa, hay alguno de ustedes que me preguntaba cómo podría ver estas emisiones de largo aliento más o menos ordenadas. Em, Hice 3 listas, estas que le llaman playlist, listas de reproducción. Una de los largo alientos antiguos, creo que corresponden a 2022, se llama Largo Aliento 2. Hay una para 2023, que fueron poquitos, y ahora pues estamos haciendo la de 2024. Entonces ahí están, si les interesa, de alguna manera ahí en YouTube puede uno ver las listas y puede uno entonces pues ver los videos. Y tercero, alguien de ustedes me escribió un reclamo, una crítica muy bienvenida. Ocasionalmente hay quien se mete aquí y pone un comentario pues grosero, cosas así, a veces que ni tiene que ver con el video, pero esos no les hace uno caso. Este sí, porque pues es una crítica que busca que las cosas funcionen mejor y me reclama 3 cosas del video pasado, de la emisión anterior, eh, que tengo diferentes niveles de aceptar o no lo que me está diciendo. Una primera es pues que maltrate al Aristóteles, ¿no? Al compararlo con Platón de una manera muy simple. Tiene toda la razón. No era mi intención en la emisión pasada ponerme a revisar con cuidadito este tema de filosofía. Eh, en las emisiones que se llaman Largo Aliento 2, ahí en esa lista que le comentaba, ahí vienen algunas emisiones que hice más amplias sobre este tema, y a lo mejor ahí no maltrato tanto al Aristóteles. Un poco estaba yo siguiendo la burla de Jorge Luis Borges, para quien Aristóteles pues era el gran clasificador. Prometo poner en el lugar que le corresponde al señor Aristóteles dentro de algunas emisiones cuando Aristóteles regrese a Europa y le dé un giro a la iglesia, que va a ser propiamente hablando el principio de la modernidad. Entonces, lo haré entonces, disculpen. Pero si alguien está interesado en aprender de filosofía, de historia de la filosofía, mi recomendación es Peter Adamson. Él tiene una serie de podcasts, están también aquí en YouTube, que se llaman The History of Philosophy Without Any Gaps. Desafortunadamente está en inglés, es la historia de la filosofía sin huecos. De estos podcasts, él después hace libros que también están en inglés, eh, que a lo mejor, no sé si YouTube ya tiene esta facilidad de ir traduciendo al español por escrito. Creo que ya hay muchas cosas que permiten hacer algo así, entonces a lo mejor eso les puede ayudar. Pero los libros de Adamson son buenísimos, se está uno muriendo de risa mientras está uno aprendiendo, como dice él, la historia de la filosofía sin ningún hueco. Tiene un libro sobre la filosofía clásica, digamos así, que en donde está Platón y Aristóteles a detalle.
El segundo libro corresponde un poco al periodo que estamos platicando aquí. Luego tiene otro sobre la filosofía bizantina, sobre la filosofía de los países islámicos, y un quinto libro, si no me equivoco, de la filosofía hindú. Entonces, muy completo. Está ahorita ya trabajando cosas más modernas, está haciendo los podcasts. El otro día le pregunté porque le dije, a ver, ¿a qué hora, no? Y está en eso, ¿no? Entonces, irá sacando libros paulatinamente. Él dice que en los siguientes 10 años. Entonces, bueno, pues ya hay 5 libros, con eso les alcanza para aprender de esto y le insisto, divertirse muchísimo. La segunda queja que tiene nuestro compañero que nos acompaña es acerca de mi dicho de que Augusto, es decir, Octaviano, es el gran creador del monoteísmo, como una religión del imperio. Yo creo que ahí no expliqué yo bien. Esta es mi hipótesis, ¿eh? No, no estoy diciendo que sea un hecho. Evidentemente el monoteísmo es previo. Hay quien quiere verlo en Akenatón, ahí en Egipto, en la creación de esta religión que duró muy poquito tiempo, unos pocos años hasta que lo mataron, en donde pues quería borrar a los dioses y quedarse con Atón como el único dios, una especie de dios sol. Yo no creo que eso haya sido un monoteísmo formalmente. Está bien difícil de saber, pero creo que no lo es. Creo que el primer monoteísmo en serio es el de Zoroastro en Persia, e insisto, ahí es donde los judíos, cuando son cautivos en Babilonia, aprenden esta idea del monoteísmo y la aplican claramente en todo el periodo del Segundo Templo. Esto pues, significa 400, 500 años antes de que existiera Augusto. Pero lo que hace Augusto es construir al monoteísmo como el eje del sistema político romano. Y es lo que es importante para mí. No, no es una historia de la religión lo que estamos viendo aquí, tampoco es una historia de la filosofía. Es un poco mi preocupación de entender cómo hemos ido construyendo las sociedades en las que vivimos. Y comentábamos, para poder tener sociedades más grandes, se requieren cuentos, historias, narraciones que permitan la cooperación en ese grupo cada vez mayor. Y esto no es nada sencillo. Entonces, para el Imperio Romano, controlar un espacio tan grande, con tantos millones de habitantes, pues no era un asunto simple. Y lo que parece funcionar muy bien es esta idea de convertir al César en un dios para que todos los grupos que viven en el imperio puedan seguir teniendo su religión, pero le agreguen el culto al emperador. Y con eso se garantiza la cohesión del imperio. Evidentemente, para garantizar esa cohesión no basta solo con que todo el mundo diga, ay, sí, pues César es Dios. No, también se necesitan los caminos, se necesitan las legiones, se necesita el sistema de administración, los impuestos, todo lo que usted quiera. Pero mi argumento es, sin esta narrativa que le dé sentido a esta gran comunidad, a este gran grupo de personas, se hace imposible mantener las cosas en orden. Pues no hay manera que una organización social se mantenga solamente con las otras dos fuentes de poder. Les recuerdo, por si no lo he platicado recientemente, hay tres fuentes de poder únicamente. Hay tres maneras de lograr que alguien haga algo que no quería hacer. Lo puedo lograr a golpes, ese es el poder coercitivo. Lo puedo lograr con cuentos, ese es el poder persuasivo. O lo puedo lograr intercambiando recursos, ese es el poder económico. No hay manera de mantener el control sobre un grupo grande de personas exclusivamente con el poder coercitivo y el económico. No alcanza. Todos los sistemas autoritarios que usted pueda imaginar, además de tener militares y policías y todo esto, y además de controlar el funcionamiento de la economía, necesitan algo que le dé legitimidad. Porque si la gente deja de creer, está bien difícil aguantar. A golpes de verdad no aguanta uno mucho. Y entonces todos van creando un cuento que los legitima.
Y aquí me parece, para el periodo que estamos hablando, este cuento del emperador que es divino, le ayuda mucho al funcionamiento al Imperio Romano. Y esa es una hipótesis mía y eso es lo que le estoy planteando. Su tercer reclamo de nuestro amigo es acerca del tema de la destrucción de Jerusalén, de los judíos. Eh, yo creo que eso a lo mejor lo expliqué mal, pero lo vuelvo a hacer aquí. Los únicos que no aceptan la idea de a su religión sumarle el emperador divino son los judíos, porque para ellos no es solo que nada más haya un Dios, sino que ese es el único Dios verdadero. Los demás no lo son, por lo tanto no van a adorar al César. Después de mucha discusión y pleitos y demás, los romanos aceptan darle un trato especial a los judíos. A ver, hagan lo que quieran ustedes, nada más que reconozcan que Roma es quien gobierna y paguen una lana, ¿no? Un impuesto especial. Y eso le da cierta tranquilidad al pueblo judío durante un tiempo. Sin embargo, al interior del pueblo judío no nada más hay un grupo de personas distintos que piensan muy diferente y de uno de estos grupos va a surgir el paquete de loquitos que siempre aparece. Así se les decía cuando yo era joven en los partidos políticos a los radicales sin mucha idea de nada, pero que querían pleito a fuerza. Bueno, eso pasa con los judíos y hay un grupo de ellos que pues, está absolutamente en contra de haber reconocido a Roma y de pagar el impuesto y que lo que hay que hacer es volver a funcionar como funcionaba Israel en los tiempos de los que ellos ya ni sabían nada, pero eso querían. Eh, Celotes se les llama a estos y en inglés ese término, zealot, se utiliza para describir a los loquitos, precisamente a los que no entienden nada, pero son bien necios. En la época que platicamos, había tres grandes grupos en Israel que tenían una idea distinta de cómo debían funcionar. Los que tenían, digamos, el poder religioso y por lo tanto una gran influencia en el gobernante que Roma ponía, eran los saduceos. Había un grupo modernizador, esos son los fariseos. Y había otro grupo más, digamos, místico, y esos son los esenios. Jesús, se supone, formaba parte de los esenios. Era un maestro, un guía espiritual, esencialmente espiritual, no un líder político ni nada por el estilo, no era un celote. Eh, Sabemos que más o menos Jesús vivió en las primeras 3 décadas de nuestra era. Nació un poquito antes de Cristo, ya ve usted, a la hora de calcular les falló, y debe haber muerto en el año 30. Eh, bien qué dijo Jesús, quién sabe, porque pues, nadie lo anotó. Eh, la información que empezamos a tener, realmente la primera viene de San Pablo. San Pablo empieza a reunirse con grupos y a promover la idea de seguir a Jesús. Eh, no sabemos exactamente cuál es la información que él tenía, pero hay la idea de que había una narración acerca de Jesús que compartían distintos grupos, en donde Jesús como maestro esenio, como guía espiritual, como una especie de un Sócrates judío. Es reverenciado por los distintos personajes. Y cuando muere Jesús, se forman grupos que quieren seguir con esa enseñanza. Dentro de esos grupos que se forman, hay uno de ellos, que es el que va a impulsar Pablo, que tiene la idea de que hay que impulsar estas ideas fuera de los judíos, no nada más entre judíos, sino hacia afuera. Recuerde usted, es el periodo helenístico. En este periodo, lo más importante en términos de cultura y comunicación es el griego. Y todo el Nuevo Testamento se escribe en griego.
No se escribe ni en arameo, que era entonces la lengua franca de la región, ni en hebreo, que era el idioma de los judíos, que se usaba ya sobre todo en cuestiones religiosas, porque pues se había ido ganando terreno, insisto, el arameo para toda la parte de Levante y hacia incluso hasta Babilonia, bueno, hasta Mesopotamia. Y del otro lado, pues teníamos al griego, que es el que va a usar Pablo. Y Pablo, pues, escribe sus cartas. No todas las cartas que dicen de San Pablo son de San Pablo, es un puñito nada más las que él escribió. Y él debe haber escrito probablemente en los años 50 del primer siglo. En estas cartas, Pablo está tratando de construir esta visión de un maestro que pueda guiar espiritualmente a estos grupos que son helénicos, que no son judíos. Del otro lado está, se supone, Pedro y Santiago, que son los que están transmitiendo la misma información, las mismas creencias en Jesús, pero solo entre judíos. Aparentemente hay una reunión en Jerusalén, incluso en algunos lados la iglesia lo llama el primer concilio, el concilio de Jerusalén, en el año 50 precisamente, en donde se supone se reunieron pues, Santiago, Pedro y Pablo para ponerse de acuerdo. Eh, Hay dos versiones de lo que ocurrió. Pablo dice que estuvo horrible y Lucas en los Hechos de los Apóstoles dice que estuvo a todo dar. Ahí está a saber. El resultado es que se separan y Pablo continúa trabajando con los gentiles, mientras que del otro lado el grupo son cristianos judíos, empieza a convertirse en lo que después le van a llamar ebionitas, un grupo que va a desaparecer relativamente pronto. En el año 70, debido a estos celotes que están joroba y joroba, y al que habían puesto como gobernante los romanos, que era un inútil, pues se hace una gran revuelta en Jerusalén, que es la que primero enfrenta a Vespasiano. Cuando muere el César, Vespasiano dice, espérame, güey, yo voy a agarrar el puesto y deja a su hijo Tito, que es el que termina destruyendo Jerusalén en el año 70. Entonces, en ese momento cambia todo, porque no importa qué hubieras pensado acerca de Jesús antes de la destrucción de Jerusalén y del templo, pues esto tiene que cambiar. Y es a partir de entonces cuando se escriben los evangelios. De los evangelios, el primero que se escribió es el de Marcos, y después escribieron el de Mateo y el de Lucas. Quienes se dedican a estudiar esto y hacen la exégesis del Nuevo Testamento, tienen la hipótesis de que hay una combinación entre dos textos, tal vez tres, con los cuales se construyen Mateo y Lucas. Esos dos textos son el Evangelio de Marcos y el conjunto de creencias sobre Jesús que mantenían sus gentes cercanas, probablemente los esenios, y que le llaman el Evangelio Q. Esta Q viene de la palabra alemana Quelle, que significa fuente, y surgió porque en el transcurso de los últimos 200 años han estado trabajando para entenderlo. Hay varias interpretaciones. Para muchos esto no es cierto y no tiene sentido. Con los rollos encontrados en Nag Hammadi, entre los cuales estaba un evangelio de Tomás muy amplio, se pudo confirmar que esto es muy probablemente correcto, esta interpretación de estas enseñanzas. A esas enseñanzas, insisto, se le suma el Evangelio de Marcos y con eso se construyen Mateo y Lucas. El Evangelio de Juan es muy distinto. Juan probablemente sea de este grupo esenio o incluso probablemente más místico inclusive. Eh, Usted recordará el Evangelio de Juan, es bien diferente a los otros tres. A este mismo Juan se le atribuye el Apocalipsis. Los nombres de Mateo, Marcos, Lucas, Juan son inventados. Los pusieron para que
parecieran ser apostólicos, pero no es así. Lucas se supone que era pues el secretario de Pablo. Él escribe el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles. Estos se escriben todos ellos entre el 70, es decir, después de la destrucción de Jerusalén, hasta el año 100, ciento y cachito. Eh, y este es un momento en el que están surgiendo un montón de interpretaciones en esa región del mundo acerca de diferentes religiones, pero montones, montones, montones. Y entonces la construcción del cristianismo como lo conocemos va a resultar de estos escritos que estamos platicando, que en realidad se convierten en el Nuevo Testamento 300 años después. En esa época eran documentos que había, pero había muchos otros que ya no existen, y cada quien seleccionaba los que le parecían adecuados. Entonces, no había un canon, no había una regla establecida de cuáles sí y cuáles no, pero pues todo el mundo estaba leyendo y andaba discutiendo una gran cantidad de diferentes opciones. Eh, la combinación de estas diferentes ideas se a la hora de convertirse en religión, se tiene que convertir en una religión que sea aceptable a la forma como piensan en ese momento en esa región del mundo, es decir, el mundo helenístico. Y entonces empiezan a captar mucho de lo que habíamos platicado, sobre todo mucho de lo que viene de Platón, que es el gran filósofo idealista, como decía nuestro amigo que nos mandó sus comentarios. Aristóteles es importante porque es el materialista frente al idealista de Platón, está bien. Entonces, tienes que ir construyendo. Y esta construcción es una construcción que no tiene un guía, una persona que dice así va a ser o no va a ser, sino es la discusión continua. Y esta discusión ocurre en estos siglos, primero después del 100 que decía yo, están terminando prácticamente los evangelios, de ahí hasta el 300, esos 200 años, estos grupos cristianos están al margen del imperio, no forman parte del imperio. Empiezan a tener el problema de que están haciendo lo mismo que los judíos. No quieren honrar al Dios del César, pero ellos no tienen el permiso especial que tenían los judíos. Y entonces, de vez en cuando, pues se los ejecutan. No es tan frecuente como mucha gente cree, pero sí ocurría. Y esto termina, se supone, en el 313, cuando se establece por primera vez por Constantino, en una cosa que llaman Edicto de Constantino, que no es tal, que bueno, que sí pueden estar haciendo su religión y que no va a pasar nada. El mismo Constantino en 325 lleva a cabo el que formalmente es el primer concilio, el de Nicea. Ahí junta a todos y los pone a discutir, todos los obispos. La discusión es una pachanga espantosa, entonces al final dice, a ver, va a ser así. Y él define el credo de Nicea, que es el que usted reza en el domingo, en la iglesia, si es usted católico, en donde cada frase está hecha para ir en contra de alguna de las herejías que en ese momento existían. Durante estos 200 años que le comentaba, se van creando diferentes explicaciones. Por ejemplo, Jesús era Dios desde que nació o se convirtió en Dios después. Si es Dios, pero es hijo de Dios Padre, ¿son distintos o son lo mismo? Es la misma sustancia. Y si es la misma sustancia, entonces, ¿quien muere en la cruz es Dios Hijo o es Dios Padre? ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo viene de Dios Padre o viene de Dios Padre y de Dios Hijo? Esta última es importantísima porque se va a convertir en la discusión del filioque. Filioque significa y el hijo en latín. Y cuando usted reza el credo, dice el Espíritu Santo eh, proveniente del Padre y el Hijo, y que con el Padre y el Hijo merece una misma adoración. ¿Se acuerda usted de eso? Bueno, pues eso del Padre y el Hijo armó un caos monumental, en donde a final de cuentas un buen cacho de la iglesia se fue. Ya no quisieron porque para ellos el Espíritu Santo solo podría provenir de Dios Padre, pero no de Dios Hijo.
Bueno, estas discusiones son las que van a tener en los concilios y son discusiones interesantísimas porque pues es resolver problemas bien complicados. ¿Cómo es eso de que son tres personas en una y son la misma esencia? Pues está bien complicado de entender. Bueno, pues eso había que irlo ordenando y se tarda un rato en eso. Y varios de estos concilios no fueron sencillos porque los obispos, no crea usted que eran gente tranquila, ¿eh? Eran como muchos políticos que usted conoce. De hecho, hay un concilio, el segundo de Éfeso, que se está desconocido, porque lo organizó un cuate que traía controlado a Teodosio y lo hizo para quedarse con el control él de la iglesia. Y en eso estaba, el concilio fue a golpes, literalmente a golpes, mataron obispos, encarcelaron otros, y estaban en eso cuando se les murió Teodosio. Su esposa tomó el control de inmediato del imperio y Eutiquio, que era el que había organizado esto para llevarse todo, acabó ejecutado también. Entonces, ese se quitó y se reemplazó de inmediato por un nuevo concilio que es el de Calcedonia, en el 451. Entonces, fíjese ya hasta dónde vamos. Y todo este periodo se está construyendo una interpretación religiosa del mundo con base en un solo Dios, que no es el Dios judío, es un Dios cristiano, es un Dios indoeuropeo, es un Dios helénico y por eso tiene un gran éxito en todo el Imperio Romano. Mucho menos éxito para el otro lado. En el otro lado, hacia el oriente, lo que van a aparecer son un montón de herejías, de interpretaciones distintas. ¿Por qué son distintas? Pues porque aquellos no tenían toda la embarrada de helenismo que sí se tenía del lado occidental. Y entonces la religión que construyen va a ser a veces ligeramente diferente, a veces totalmente distinta. Algunas de ellas sobrevivieron, otras no, pero pues al día de hoy usted puede ver la iglesia ortodoxa, existen todavía cachitos de nestorianos, hay una iglesia etíope, hay iglesias en Egipto, eh, que fueron derivándose de estas discusiones que tuvieron en esa época. Entonces, otra vez, lo que me interesa platicar con usted, porque me interesa a mí y yo le agradezco si a usted también, es entender cómo vamos construyendo diferentes interpretaciones del mundo para permitirnos vivir en grupos cada vez mayores sin matarnos. Eso lo hicimos a través de religiones durante una gran parte de nuestra historia. Lo empezamos a hacer sin religión hace apenas 500 años. Pero antes de eso, la religión es fundamental para entender todos los grupos humanos. Entonces, el camino que estamos analizando de Occidente pasa por la construcción del cristianismo, que creo yo ocurre de la forma como estamos platicando y que creo que hay que empezar a considerarlo algo ya más o menos estable, insisto, por ahí del año 600. Antes de eso, usted no reconocería mucho del cristianismo si lo viera. Después del 600, sí, ya hay algo que prácticamente empieza a funcionar de manera estable, monolítica, y que va a aguantar así 600 años completos hasta el regreso de Aristóteles. Pero esos 600 años los vamos a platicar en otra emisión. Yo espero que lo que ahorita vimos fuera más o menos claro. No quiero entrar mucho a detalle porque algunas de estas discusiones serían difíciles para algunos de ustedes. Algunos de ustedes son mucho más religiosos y algunas de estas discusiones a veces sí son un poquito complicadas, por eso no se utilizan, digamos, en el catecismo, ¿no? Entonces, no quiero entrar mucho al detalle, pero espero que la secuencia sí sea un poquito más clara y nos permita continuar para entender mejor ese pedazo que llamamos Edad Media y que ya fuimos reduciendo, ya nada más va a ser del 600 al 1200, ya no es tanto como parecía y a lo mejor no es exactamente como nos la imaginábamos. Bueno, pues eso vamos a platicar. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.